Un grito humano en agonía alcanza una potencia de 110 decibeles. Las leyes de la acústica dictan que una pared estándar de madera y yeso en el distrito de Adachi, en 1988, solo era capaz de filtrar 30 decibeles. Dramáticamente, el horror que ocurrió en la habitación 402 debió escucharse en un radio de 2 casas vecinas. Sin embargo, durante 44 días, el registro sonoro de la zona fue de un silencio absoluto. No fue un fallo en la física del sonido. Fue una arquitectura de la indiferencia. Soy fuera del registro. Hoy no vamos a narrar un crimen. Vamos a diseccionar el expediente de Junko Furuta desde el punto exacto donde la ingeniería social y la física de materiales colapsaron. Adachi no era un suburbio marginal. Era una cuadrícula de orden, respeto y planificación urbana japonesa. Las casas estaban separadas por menos de 2 metros de distancia. Los materiales de construcción de la época priorizaban la ligereza sísmica sobre el aislamiento térmico o acústico. En este escenario de proximidad extrema, la joven Junko Furuta fue retenida en la planta alta de una vivienda familiar corriente, mientras los padres de uno de los captores cenaban en la planta baja. La planta alta se transformó en un epicentro de degradación biológica. Aquí surge la primera anomalía del expediente. ¿Cómo puede una estructura física contener tal nivel de violencia sin que las vibraciones o las frecuencias audibles alerten a los residentes? La respuesta no está en el aislamiento de los muros, sino en la compartimentación de la moral. El agresor no ocultó el evento. Lo integró en la rutina doméstica del hogar. Analicemos la cronología del aislamiento. Día 1. El rapto ocurre bajo una lógica de eficiencia técnica. No hubo persecución ruidosa. Hubo una interrupción del trayecto habitual de la víctima mediante una falla mecánica simulada en su bicicleta. Al ser trasladada a la habitación 402, Junko Furuta dejó de ser una ciudadana para convertirse en un objeto de estudio de la resistencia humana. Los 4 individuos implicados no operaban bajo un sistema de turnos y reglas internas. La habitación se convirtió en una zona de exclusión. Presión legal. El primer punto de inflexión técnico ocurre el día 10. La familia del captor principal estaba presente. El reporte policial posterior indica que la madre incluso llegó a lavar la ropa de la víctima. Existe una disonancia absoluta entre el conocimiento de la presencia de un extraño y la ausencia de una denuncia. El espacio privado de la casa japonesa, históricamente inviolable, funcionó como una cámara de vacío para la justicia. Día 20. La resistencia biológica de la víctima comenzó a fallar. El expediente forense detalla quemaduras de segundo y tercer grado, desnutrición severa y colapso de los órganos internos. En términos médicos, el cuerpo de Furuta estaba entrando en un estado de sepsis generalizada. Lo que resulta técnicamente inexplicable
es la decisión de los captores de prolongar el estado de vida mediante la administración mínima de nutrientes. No buscaban una muerte rápida. Buscaban observar el proceso de descomposición en vida. El ruido generado por las sesiones de tortura fue descrito por los vecinos, en testimonios posteriores, como sonidos de construcción o televisión alta. El cerebro humano tiende a clasificar lo desconocido dentro de categorías familiares para evitar el conflicto. El sonido de un hueso rompiéndose fue procesado por el entorno como el golpe de un martillo. La arquitectura del silencio se completó cuando el entorno decidió que lo que ocurría tras los muros no era su responsabilidad técnica. Día 25. Los captores forzaron a la víctima a llamar a su madre. Técnicamente, esto se conoce como una maniobra de desvío de registro. Al escuchar la voz de su hija confirmando que se había escapado de casa, el sistema de búsqueda oficial quedó desactivado. La policía japonesa de finales de los 80 trataba las desapariciones de adolescentes bajo el protocolo de fuga voluntaria, a menos que existieran pruebas mecánicas de violencia en el sitio. Al no haber rastro de sangre en la calle, la burocracia estatal selló el destino de Junko. Mientras tanto, en la habitación 402, la densidad de los ataques escalaba. Se utilizaron objetos cotidianos como herramientas de trauma, encendedores, pesas de gimnasio y barras de metal. El cuerpo humano tiene límites de presión y temperatura. Furuta estaba superando todos los umbrales registrados en la literatura médica de supervivencia extrema. La degradación celular alcanzó un punto de no retorno. La víctima ya no podía ingerir sólidos. Sus captores, en lugar de finalizar el proceso, introdujeron un nuevo componente: la humillación ritualizada frente a terceros. Invitaron a conocidos del distrito a participar o presenciar los actos. Aquí, el sistema de registro social se fragmenta por completo. Aquí el sistema de registro social se fragmenta por completo. Más de 100 personas tuvieron conocimiento directo o indirecto de que una joven estaba siendo procesada biológicamente en esa planta alta. Ninguna de esas 100 mentes activó la señal de alarma. La presión de grupo actuó como un aislante más potente que el plomo. En la psicología forense, esto se denomina difusión de la responsabilidad. Si todos saben, nadie es responsable. La normalización de la crueldad se convirtió en el estándar operativo de la habitación 402. Día 35. El sistema inmunológico de Junko Furuta cesó sus funciones. Las infecciones externas eran masivas debido a las quemaduras que cubrían el 60% de su superficie dérmica. Aquí aparece el segundo punto de inflexión del expediente. Una patrulla policial llegó a la vivienda tras una pista secundaria sobre un robo de motocicletas. Los oficiales inspeccionaron la planta baja. Los captores, mediante un proceso de manipulación psicológica,
y una calma inquietante convencieron a los agentes de que no había irregularidades. Los oficiales no subieron a la planta alta. No solicitaron una orden de registro completa. El registro oficial de esa visita es una hoja de novedad negativa. La policía, el último eslabón de la infraestructura de seguridad física, falló por un sesgo de clase y autoridad. Los captores, a pesar de su brutalidad, proyectaban una imagen de conformidad social ante el uniforme. Día 40. El estado de la víctima era de muerte clínica inminente. La inflamación cerebral por los golpes repetidos le impedía cualquier tipo de respuesta motora. Sin embargo, el registro médico posterior sugiere que la actividad cerebral en las áreas de dolor seguía activa. El horror no se apaga con el shock, se profundiza. En este periodo, los captores comenzaron a discutir métodos de eliminación del residuo. La logística de la muerte es compleja en una megaciudad como Tokio. Cada metro cuadrado está vigilado o habitado. Deshacerse de un cuerpo requiere una planificación de ingeniería logística que evite la detección por olor o por volumen. El análisis del aire y la ventilación de la casa se volvió una preocupación técnica para los asesinos. Día 44. 1 de enero de 1989. El fallecimiento se produjo finalmente tras una agonía de 3 horas posterior a una última sesión de trauma, provocada por el uso de pesas de hierro. La causa técnica: fallo multiorgánico derivado de sepsis, deshidratación extrema y hematoma subdural. La fase de ocultamiento requería una solución de ingeniería de materiales. Los captores no utilizaron métodos biológicos de eliminación como el ácido, que habrían generado vapores químicos detectables por el olfato humano en un vecindario tan compacto. Optaron por la fijación física y el encapsulamiento. Adquirieron un barril industrial de metal de 200 litros y varios sacos de cemento de fraguado rápido. El proceso de sellado fue meticuloso. Introdujeron el cuerpo en posición fetal, forzando las articulaciones ya fracturadas. Vertieron el concreto. El concreto no es un material inerte durante su preparación. Al fraguar, genera una reacción exotérmica, libera calor. Ese calor alcanzó temperaturas que aceleraron la degradación de los tejidos blandos atrapados en su interior, generando gases que, al no tener salida, aumentaron la presión interna del contenedor. El barril fue trasladado en una camioneta alquilada hasta un terreno baldío en Koto, una zona de relleno sanitario y recuperación de tierras ganadas al mar. Durante semanas, Junko Furuta formó parte del paisaje industrial de la bahía de Tokio, oculta dentro de un bloque de construcción, una anomalía sólida en medio de la infraestructura urbana. Día 50. El descubrimiento. El tercer punto de inflexión técnico surge durante la recuperación del cuerpo. Uno de los implicados, detenido por otro cargo menor, colapsó bajo el peso de su propia narrativa y entregó las coordenadas exactas.
Cuando la unidad forense localizó el barril, la estructura de concreto estaba completamente curada. Tuvieron que utilizar sierras circulares con punta de diamante y herramientas de corte neumático de alta precisión. Al fracturar el bloque, el olor a descomposición química y biológica fue descrito como una densidad física casi sólida que impregnó los trajes de protección. La cal viva y la presión del cemento habían alterado la estructura ósea y la fisonomía de tal manera que el reconocimiento visual era imposible. Los registros dentales fueron la única vía de identificación positiva. El sistema de justicia japonés se enfrentó a un vacío legal. Los agresores eran menores de edad bajo el código penal de la época. Las sentencias dictadas fueron un error de cálculo en la balanza de la justicia. El líder recibió solo 20 años de prisión. Los demás, penas menores. Esta asimetría entre el daño físico documentado y la retribución legal generó un sismo en el contrato social de Japón, provocando protestas que cuestionaron la validez de la ley de menores. El expediente fue sellado para proteger las identidades de los criminales, pero la filtración de los detalles forenses obligó a una revisión de los protocolos de protección. Analicemos la habitación 402 o afirmación. La estructura física permanece habitada por otros que quizás desconocen que caminan sobre el mismo suelo donde la frecuencia del dolor fue máxima. Las paredes siguen teniendo el mismo coeficiente de aislamiento. El sistema de alcantarillado sigue las mismas rutas. Lo que cambió fue la percepción de la seguridad, transformándose en una paranoia silenciosa, tonto. Este caso nos deja una pregunta sobre la eficiencia de nuestros sistemas de alerta y la porosidad de nuestras fronteras domésticas. Si un evento de esta magnitud pudo ocurrir durante 44 días en una zona donde el vecino más lejano estaba a 5 metros de distancia, ¿cuántas otras anomalías están ocurriendo ahora mismo en los puntos ciegos de nuestra arquitectura urbana? La desaparición de Junko Furuta no fue un error del azar o una coincidencia desafortunada. Fue un fallo sistémico en cascada, donde cada mecanismo de defensa de la sociedad se desactivó voluntariamente. Falló la escuela que no investigó la ausencia prolongada. Falló la policía que no subió las escaleras a pesar de estar a metros de la víctima. Falló la familia que lavó la ropa ensangrentada, bajo una lógica de negación. Y falló la física del sonido, porque la sociedad decidió filtrar la frecuencia del grito para mantener su propia comodidad acústica. La cal y el concreto intentaron borrar el registro. Pero la historia criminal tiene una memoria que la química no puede disolver. El concreto tarda décadas en dejar de emitir calor residual de forma casi imperceptible. Es un proceso químico que continúa mucho después de que la superficie parece fría. De la misma manera, este expediente sigue emitiendo una frecuencia de advertencia
sobre la fragilidad de nuestra convivencia y la oscuridad que puede albergar una vivienda promedio. El registro de un hecho es lo único que nos separa del caos y la barbarie. Cuando el sistema decide ignorar la evidencia por comodidad o miedo, la realidad se fragmenta y dejamos de ser una civilización para ser simplemente un conjunto de celdas aisladas. Junko Furuta vivió 44 días fuera de todo registro oficial, en un limbo donde las leyes de la física seguían funcionando con crueldad. Pero las leyes de la humanidad habían sido suspendidas por decreto del silencio. La tumba de concreto en el terreno de Koto es el monumento definitivo a la indiferencia técnica. No busquen este caso para encontrar justicia. La justicia murió el día que el primer vecino escuchó un golpe inusual y decidió subir el volumen de su televisor para no tener que preguntar. Búsquenlo para entender que el muro más grueso no está hecho de concreto reforzado, sino de la voluntad de no mirar lo que ocurre al otro lado de la pared. El expediente número 402 nunca se cerrará realmente mientras la arquitectura de nuestras ciudades siga favoreciendo el aislamiento y la despersonalización sobre la intervención y el cuidado mutuo. La física de los materiales es constante, pero la moral humana es una variable que puede colapsar bajo la presión adecuada, incluso después de la condena. Los nombres de los responsables fueron registrados en bases de datos informales, creando una sombra digital que los persigue décadas después. La tecnología de hoy, con sus registros constantes y cámaras en cada esquina, promete que un caso así sería imposible. Sin embargo, el error no estuvo en la falta de cámaras, sino en el procesamiento de la información. El dato existía, pero el receptor lo descartó. En 1988, el registro fue analógico y se perdió en el papel. Hoy, el registro es digital y se pierde en el exceso de ruido. La lección de Adachi es que ninguna ingeniería, por avanzada que sea, puede proteger a un individuo si la comunidad decide apagar sus receptores. El silencio es la herramienta de construcción más peligrosa de todas Tan. Cuando examinamos los planos originales de la casa, no encontramos trampillas secretas ni sótanos ocultos. No había nada en la arquitectura que facilitara el secuestro, excepto la normalidad. Esa es la conclusión más aterradora del expediente. El mal no necesitó un búnker, solo necesitó una habitación estándar en una calle estándar. La infraestructura del horror es, en última instancia, idéntica a la infraestructura de nuestra vida cotidiana, punto. Solo cambia el uso que le damos a los metros cuadrados. Al cerrar este archivo, queda una vibración residual. Una advertencia de que el registro oficial siempre tiene huecos. Y en esos huecos, en esas zonas, fuera de registro, es donde la realidad se vuelve insoportable. Fuera de registro.